A diferencia de Selena, a mí nadie me obligó nunca a dedicarme a la música. Sin embargo, de alguna forma extraña, fue el amor de mi madre por la música lo que al final me llevó a Selena y al verdadero significado del amor. Para cuando tenía 4 años, mis padres ya se habían divorciado y mi madre, mi hermana y yo compartíamos un pequeño apartamento de 2 recámaras en San Antonio. Mi madre trabajaba a tiempo completo como asistente de nómina, pero todavía seguíamos siendo pobres y necesitábamos estampillas para adquirir alimentos. Mamá estaba tan cansada que a veces la encontraba llorando mientras lavaba los platos o cuando estaba sola en su recámara. A veces no comía para que mi hermana y yo no pasáramos hambre. Sin embargo, prácticamente nunca se quejaba de nada. La música era su escape de las agotadoras rutinas de su vida, de manera que también la música fue siempre parte de mi vida, como comer y respirar. Cada mañana nos despertábamos muy temprano con un despertador programado en la 55 KTSA, radio de AM que transmitía el Top 40. A principios de 1970, la música disco era lo último y amaba esa música cuando era pequeño. También oíamos música cuando íbamos en el auto, porque mamá siempre encendía la radio cuando nos recogía en la casa de mis abuelos después del trabajo. Durante los fines de semana encendía velas en el apartamento para que oliera bien. Entonces se ponía de rodillas y lo limpiaba todo. Mientras limpiaba, la televisión estaba apagada y todo era música. Tenía una excelente colección de discos y me llevó a apreciar la música clásica como el Cascanueces y Pedro y el Lobo. También me encantaba escuchar discos de cuentos, cuyas carátulas se abrían como libro y podía oír la música mientras el narrador leía la historia. Jamás sospeché que mi madre me estuviera dando una educación musical a propósito. Cuando estudiaba el año intermedio entre la primaria y la secundaria, aprendí por fin a tocar un instrumento. Mamá me habló de la banda de principiantes y dijo que realmente quería que yo me presentara como aspirante para integrarla, porque ella había sido primer flautista de la banda durante toda la secundaria. Pertenecer a la banda de la escuela me parece tonto, protesté. Confía en mí, me dijo, solo ensáyalo. Lo hice por ella. Fui al salón de la banda donde estaban todas las boquillas de los instrumentos de viento sobre una mesa para ensayarlos. La trompeta, el trombón, el saxofón, el clarinete, el cuerno francés, todo. No sabía cómo eran los instrumentos en los que se colocaban esas boquillas, ni con base en qué criterio elegir. Pero mi directora de banda me permitió ensayarlos todos. Por último, le mostré la boquilla que más me gustaba porque producía un fuerte zumbido al soplarla. «Excelente», dijo la directora de la banda. «Vas a tocar el cuerno francés». «Está bien, suena interesante», respondí. ¿Acaso sabía que era un cuerno francés? ¡Cielos! No tenía ni idea. Pero ella me entregó este enorme estuche negro y tuve que llevarlo a casa. De modo que toqué el cuerno francés y me llegó a fascinar. De inmediato me aficioné y lo tocaba bien. Tenía oído musical y mi progreso fue rápido. Permanecía sentado en mi cuarto practicando el cuerno francés con las partituras por horas y horas. Era realmente incómodo tener este cuerno francés sobre las rodillas, especialmente porque era un niño delgado. Tampoco me ayudaba el hecho de no tener un atril donde poner el libro de música. Al final decidí que quería tocar la guitarra. Aprendí por ósmosis. Tenía 2 amigos que eran excelentes guitarristas y todos oíamos la misma música: Ozzy, Van Halen, Black Sabbath, Whitesnake, Motley Crue. Yo los veía tocar esas canciones y mentalmente me forjaba una imagen instantánea para recordar cómo ponían las manos cuando tocaban ciertos acordes o hacían un riff increíble. Luego me iba a casa y ponía mis dedos en los mismos lugares en mi guitarra y daba con las notas. Claro está que a mi mamá no le gustaba que tocara la guitarra eléctrica. Asociaba el rock and roll con todos esos estereotipos de niños malos, de pelo largo, que utilizan drogas y duermen en cualquier parte. No es ningún secreto que si uno forma parte de una banda, las probabilidades de tener una novia y de que lo inviten a las mejores fiestas son mucho mayores,
pero yo no lo hacía por eso. Estaba demasiado ocupado aprendiendo nuevas canciones en mi habitación. Para mí como para Selena, la música era simplemente una forma de expresarme en forma en las que no lo podía hacer con palabras. Pero a simple vista no era nadie, o peor aún. Estoy seguro de que para Abraham yo era el estereotipo de guitarrista de rock pesado con cola de caballo que bebía cervezas y se disfrazaba de tejano. Hasta cierto punto entendía por qué se oponía tanto a que yo cortejara a su hija. Él siempre la había tratado como una princesa, un tesoro invaluable, y Selena era todo eso y más como hija y hermana amorosa. También era la personificación de los sueños de su padre, lo que Abraham siempre había querido lograr como músico. Tal vez Selena nunca se habría fijado en mí, y más aún jamás se habría enamorado de mí si yo no hubiera estado en su banda. Pero ahí estaba, y esto significaba de que todo el tiempo estábamos juntos. Esa estrecha proximidad y el hecho de ser los dos miembros más jóvenes de la banda probablemente tuvo mucho que ver en el por qué sentimos atracción el uno hacia el otro desde el primer momento. Pero había algo más que la proximidad en la atracción que sentíamos mutuamente. Selena sabía mi capacidad de amar inclusive antes de que yo lo supiera, eso creo. Era como una hija, hermana y amiga amorosa que siempre decía todo lo que sentía por ellos y enviaba constantemente tarjetas y regalitos a las personas que quería, ya fuera que estuviera o no de gira. Siempre pensé que yo era un músico duro y frío, pero Selena me dijo después lo impresionada que quedó cuando me veía jugar con los dos hijos pequeños de Abby. En esos años, Abby solía traer a su esposa y a sus hijos cuando íbamos de gira. Los niños que podían haber tenido entre 3 y 6 años eran el orgullo y la felicidad de Selena como tía. Yo también los adoraba. Siendo tan tranquilo como soy, siempre tuve cierta conexión con los niños y supongo que cuando entré a la banda, en cierta forma yo era un niño. Siempre que veía a los hijos de Abby, me tiraba al piso con ellos a jugar, y si Selena pasaba por la habitación del hotel de Abby y me veía haciendo esto, siempre se detenía y jugaba con nosotros. Algún día serás un excelente padre, Chris, me dijo Selena, en una oportunidad, y me sorprendió su comentario, porque nunca había pensado mucho en eso, pero me hizo sentir orgulloso de que me lo dijera. A Selena también le gustaba conocer a mis amigos, que eran en realidad muy buenas personas y que solían venir a vernos cuando íbamos a San Antonio con la banda. Creo que Selena se dio cuenta hacia mí y la mía hacia ellos. Creo que Selena no había tenido la misma posibilidad que yo tuve de hacer amistades para toda la vida, puesto que había estado de gira desde muy pequeña. Tal vez lo más importante era que Selena sabía que no era el tipo de hombre que pudiera oponerse a su carrera, como lo harían muchos otros. No era celoso ni posesivo. La dejaba tranquila y estaba dispuesto a compartirla con el mundo, inclusive con un mundo en el que muchos la veían solo como lo que era cuando estaba en el escenario. Me sentía orgulloso de la inteligencia de Selena y de que trajera libros para leer en el autobús, gracias a los cuales logró su grado de validación de secundaria y de ahí pasó a practicar el español hasta dominarlo. Me admiraba ver la energía con la que hablaba a los niños de las escuelas, diciéndoles que debían seguir estudiando y mantenerse alejados de las drogas cada vez que les pedían que diera una charla. No se trataba simplemente de dar la charla, sino que vivía según la filosofía que predicaba.